Vamos a comenzar entonces. Ustedes saben que el miércoles pasado terminamos con la serie del Sermón del Monte, del Sermón de la Montaña de Jesucristo. Y este mes y el mes que viene vamos a estar con el primer año de la misión de Jesucristo, ¿no? Vamos a ver la historia de Jesucristo desde que comienza sus funciones a los 30 años, ustedes saben, en adelante. Y el libro base que vamos a tomar es el Evangelio de San Marcos, desde el capítulo 1 en adelante. Y vamos a ver, vamos a comenzar con el primer año de la misión de Jesucristo. Y hoy comenzamos. Qué emoción, porque poder conocer bien, la Biblia dice escudriñar, así esta palabra, o sea, media rara, escudriñar es como escarbar las escrituras, dice. O sea, buscar, estudiarla, investigarla, ocupate de leer la Biblia, pero no te quedes con una lectura nada más, sino da la vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es escudriñar la Biblia para estudiar la vida de Jesucristo, ¿sí? Bien, entonces comenzamos con el Evangelio de San Marcos del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8, vamos a ver hoy, que dice así, y el título se llama Abriendo Caminos. Bien. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Abran el camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debería ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langosta y miel silvestre. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo lo bautizo en agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Bien, entonces estamos hablando de la historia de Juan el Bautista. Bien, Juan el Bautista el Señor comienza este libro dando una buena noticia. Qué bueno es dar buenas noticias, ¿no? Llega uno a un lugar y tengo una buena noticia para darte. ¡Wow! ¡Qué bueno! Todas malas. Y alguien que viene me diga una buena noticia. Lees el diario, todas pálidas. Escuchás en la radio, todas pálidas. Pero Dios tiene buenas noticias. Y así comienza. Fíjese, dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. Y la buena noticia era una persona que se llamaba Jesucristo. La buena noticia es que Dios envió a Jesucristo a este mundo para traernos salvación, para traernos vida eterna, para rescatarnos, para restaurarnos, para liberarnos y que tengamos una vida en plenitud, dice, plenitud de alegría. Entonces, la buena noticia es la que viene a dar el Señor y utiliza una persona que es Juan el Bautista. Marcos, que es el escritor, el verdadero nombre de Marcos era Juan en hebreo, y Marcos es un nombre romano común, no era el nombre, sino, ¿cómo es cuando le dices a una persona? Un apodo, Marcos es un apodo, perdón. Entonces lo escribe para la iglesia que estaba en Roma. Se cree que Marcos narra en este libro lo que el apóstol Pedro le contó. Si bien se cree también que Juan Marcos era donde estaba la iglesia reunida en el aposento alto y que él había conocido a Jesucristo y que es la persona que cuando lo mandan a crucificar estaba vestido con una sábana y lo tiran y queda desnudo y sale corriendo. No sé si conocen esa historia, las peripecias y las aventuras de Marcos. Bueno, toda la historia que narra en este evangelio se cree que es lo que Pedro y otras personas le contaron acerca de Jesucristo.
Dios había hablado también 500 años antes de Cristo por boca de los profetas Isaías y Jeremías, porque fíjense que dice, ese mensajero estaba, ¿cierto? ¿Dónde está? Juan anunciaba pronto y viene superior a mí. No, bueno, no encuentro dónde está la parte que dice. Dice así, comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío mi mensajero delante de ti y preparará tu camino. Esto lo dice, en realidad lo dice Malaquías, un profeta de 500 años de Cristo, decía, envío mi mensajero delante de ti, delante del Mesías. Isaías dice más adelante, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. El título de hoy es Abriendo Camino, preparen el camino. Entonces, esa persona que viene a abrir el camino es Juan el Bautista. Ahora fíjense, en aquella época, cuando un rey visitaba otro lugar, otra zona o una región, delante de él mandaba un mensajero que se llamaba un heraldo. Entonces venía el heraldo corriendo probablemente o a caballo como desea, tocaba una trompeta, iba a la autoridad de la ciudad y decía, mañana vendrá su majestad el rey con su corte a visitar este lugar. Entonces la ciudad tenía que prepararse ante la visita del rey. Entonces eran mensajeros, eran heraldos que anunciaban la venida de un rey. Y Marcos presenta al heraldo del gran rey de reyes que es Jesucristo. Entonces comienza el libro de Marcos con las características del heraldo. Entonces empezamos la historia del primer año de Jesucristo hablando del mensajero, del que preparó la llegada del Señor Jesús. Y nosotros de alguna manera somos mensajeros de Jesucristo. Cuando le hablamos a una persona de Jesús, estamos allanándole el camino, estamos abriendo el camino para que la persona tenga un encuentro con Jesucristo. Así que mirá que tenés al lado y dice, ¿qué cara de heraldo que tenés? ¿Sí? ¿Hay cara de heraldo acá? Bien. Qué lindo, yo pensé que teníamos que ver Timoteo y le vamos a poner heraldo. Bien. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Vamos a leer algunos pasajes en otros evangelios que también nos enriquecen un poco lo que dice el evangelista San Marcos. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa, Elizabeth, era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Estéril y ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Y lo procederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Zacarías le preguntó al ángel, ¿y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Mientras tanto, el pueblo esperaba a que saliera Zacarías, extrañado de que se tardaba tanto en el santuario.
Pero cuando salió y no les podía hablar, comprendieron que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y seguía mudo. Cuando terminaron los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Días después su esposa Elizabeth quedó encinta y se recluyó en su casa durante 5 meses, pues decía: el Señor ha actuado así conmigo para que yo no tenga nada de que avergonzarme ante nadie. Ahora, entonces dijimos, ¿quién era Juan el Bautista? Vemos en la historia que Juan el Bautista era el hijo de Zacarías, que era un sacerdote dentro del judaísmo. Había los hijos de Leví, dentro de los hijos de Leví estaban los hijos de Aarón, y todos los de descendencia de Aarón, que era hermano de Moisés, eran sacerdotes. Entonces, él era un sacerdote. Y su esposa, Elizabeth, era hija también descendiente de Aarón. Y todos los sacerdotes, había muchos sacerdotes, tenían turnos para poder servir a Dios. Había tantos que tenían que sortearse los turnos para poder llegar algún día a ir al santuario, entrar, hacer algún ritual de aquella época de judíos, un sacrificio. En este caso tenía que ir y prender un incienso. Ustedes saben que el santuario era un lugar que se le llamaba tabernáculo también y que tenía varias partes. Y en una de las partes era el lugar santísimo y el otro lugar era el lugar santo, donde solamente los sacerdotes podían acceder. Pero no todos, todo el tiempo, sino los que estaban sorteados. También nos cuenta la historia que tanto Zacarías como Elizabeth eran ancianos. Y Elizabeth era estéril, por ende no tenían hijos. Pero ellos oraban y le pedían a Dios: Señor, danos un hijo, danos un hijo, danos un hijo. Y orarían. Y llega un día en que le cae sorteado a Zacarías ir al santuario. Y dice que cuando uno entraba al santuario, todos los que quedaban afuera oraban. Entonces él llega y llega al santuario y está cerca de la presencia de Dios, que estaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de pacto, que se suponía que estaba la presencia de Dios ahí, estaban las tablas de la ley, había maná, estaba la vara de Aarón. Entonces llegaba a ese lugar y seguramente él le había dicho: Dios mío, respondí mi oración, por años te pedimos que nos des un hijo. Porque en aquella época, el que si vos no tenías un hijo era como una maldición. Porque los hijos eran una bendición y no tener un hijo era una maldición, porque una familia que no tenía hijos y llegaba anciano no tenía sustento. En cambio, los ancianos que tenían muchos hijos tenían el sustento de sus hijos y no tenían la descendencia sacerdotal. Entonces ellos oraban. Y dice que cuando estaban con el incienso orando, se le aparece un ángel, el ángel Gabriel, y le dice: Zacarías, escuchamos tu oración. Y tu mujer va a quedar embarazada. ¡Wow! Años orando, años creyendo que Dios podía responder la oración, y llegan ahí y le dice: vas a tener un hijo, pero no va a poder tomar vino ni va a poder comer fruto de la vid. Eso significaba que tenía que tener el voto de nazareo. Los nazareos eran personas que hacían un voto y como si fuese un voto de castidad, pero no se podían cortar el pelo. Sansón era un nazareo, ni podían tocar personas muertas. Había determinadas cosas que no podían hacer, entonces estaban separados en ciertas cosas y diferentes a los demás niños. Entonces se va a ser nazareo. Y le da le dice una serie de cosas. Entonces él le dice: pero ¿cómo sé yo que voy a quedar embarazada, mi mujer? Que lo que me decís es verdad. Años orando. Le toca ir al santuario. Se le aparece el ángel de Dios. Y le dice que va a embarazar. Le dice: ¿yo cómo sé que vos me estás diciendo la verdad? Así somos a veces, ¿eh? Oramos. Cuando dicen: se va a cumplir lo que Dios te pidió. ¿Cómo sé que se va a cumplir? Es imposible que se cumpla. Si mi mujer es vieja. ¿Pero cómo? ¿Vos no estás diciendo que yo soy el Dios del imposible? Pero si estéril es mi mujer. Y Dios respondió la oración. Y dijo: ahora, por haberme dicho eso, te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo. Y tardaba, y la gente decía: ¿por qué tarda tanto? Y sale los Zacarías y... no sé qué estaría diciendo, se le apareció un ángel. Y al tiempo dice que queda embarazada la mujer y nace Juan el Bautista. Elizabeth era pariente de María. Y estaban las dos embarazadas, María y Elizabeth. Por ende, Juan el Bautista y Jesús eran primos.
Dice que se encuentran un día y los bebés empezaron a mover la panza de alegría. Qué bárbaro, ¿no? Nosotros nuestros con esta medida. Entonces, fue anunciado por el ángel Gabriel, nacido de un milagro, respuesta a la oración, aunque después no lo creían, fue una respuesta a la oración, Nazareo. Y tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Fíjense lo que dice, versículos 17 y 16. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Que los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. O sea, que eran hijos de Israel, pero no estaban con Dios. Como si yo soy cristiano, pero no sigo a Cristo. ¿Cuántas personas se dicen cristianas, pero no siguen a Dios? ¿No? Entonces, Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios y lo precederá con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer que el Espíritu Santo que estaba en Elías iba a estar en él, para hacer que los padres se reconcilien con los hijos. Miren qué autoridad. Y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Así que mirá que tenés al lado de sí. ¿Querés ser como Juan el Bautista? No. Bien. Fíjense, yo y tú estamos hablando cuál era la misión. Miren la oración de Zacarías. Viene una palabra profética para Zacarías. Después, cuando nace, le ponen Juan. Dice la Biblia que se le suelta la lengua y empieza a hablar. Y una de las cosas que hace es alabar a Dios. Y viene una palabra, viene el Espíritu Santo. Y él, en profecía, dice estas cosas. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Abriendo caminos. Prepararás el camino. Dirás a tu pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Miren qué interesante. Dirás a las personas cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, desde el cielo a la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Nosotros venimos viendo en el Sermón del Monte que tenemos que ser luz en el medio de la oscuridad, ¿no? Que tenemos que ser sal, que tenemos que ser heraldos, que tenemos que anunciar y guiar a las personas, a nuestra familia. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Eso fue otra de las características. Él era nazareo, ¿se acuerdan? Y se crió en el desierto. Dice la Biblia que tenía un vestido hecho con pelos de camello. Eso implicaba que era muy sencillo, con un cinturón, y que se alimentaba de miel y de langostas. Riquísimo. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Fíjense lo que dice Mateo capítulo 3. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque en el reino de los cielos está cerca. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó y le dijo: camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Se acuerdan? Oidores y hacedores de la palabra, habíamos dicho. No solamente habladores, sino hacedores. Entonces le decía: demuestren con sus hechos, le decía a los religiosos del momento, que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Entonces el mensaje era: el reino de los cielos se está acercando. Porque ¿qué anunciaba él? La buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Jesús.
Entonces él decía, el reino de los cielos se acerca. Por ende, ¿qué tenía que hacer? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ese era su mensaje, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. La palabra arrepentirse significa en griego es un giro, un cambio de mente. Yo pensaba de una manera y ahora pienso de otra manera. Entonces, cambien la manera de pensar. Están equivocados y vuélvanse a Dios. Den un giro en las vidas, conviértanse. Si van para allá, dejen de ir en ese camino, está mal, es el camino ancho, tienen que ir por el otro camino, el camino angosto. Ese es el mensaje que daban, porque el reino de los cielos se acercaba. Y aunque ustedes se crean que son hijos de Israel, que son israelitas, eso no les da el derecho a ser salvos. Ustedes tienen que demostrar su fe con las obras. Por ende se tienen que arrepentir. Uno puede decir, sí, pero yo, mi familia, yo nací de una familia cristiana, me bautizaron cuando era chico, entonces ya soy salvo, ¿no? No alcanza con eso. Bautícense. ¿Saben que el bautismo era una práctica ya en el judaísmo que implicaba purificación? Pero ¿quiénes se bautizaban? Generalmente se bautizaban los que no eran judíos y que se convertían al judaísmo, que se los llamaba prosélitos. Judíos prosélitos. Eran aquellos que aceptaban, hoy vos podés aceptar el judaísmo y podés bautizarte, podés hacerte judío. Entonces se hacía como un baño de purificación para poder ser del pueblo escogido de Dios. Pero él les está hablando al pueblo de Dios y le dice, bautícense al mismo pueblo de Dios. O sea, a ellos que no tenían por qué bautizarse, creían, le dice, bautícense. Bautícense. Pero el Evangelio de Marcos dice que demuestren con el bautismo de que están arrepentidos. Ahora, condición para bautizarse, estar arrepentidos. Por eso, en la iglesia evangélica, no creemos que los niños tienen que ser bautizados, porque los niños no tienen posibilidad de arrepentirse, son inocentes. Creemos que la persona tiene que decidir seguir a Jesús, tiene que arrepentirse y luego, como simbolismo, como señal de que la persona se arrepintió de sus pecados y decidió seguir a Jesucristo como el Señor, ahí toma la decisión de bautizarse. Porque el bautismo lo que refleja es un simbolismo de algo que ya ocurrió. Lo que hacemos en la iglesia es presentar a los niños, como hicieron Jesús. Jesús, cuando María, después de nacer María, a los 40 días de su nacimiento había un ritual que se llevaban los niños al templo y lo presentaban a Dios y lo bendecían. Pero el bautismo es un acto bíblicamente de personas conscientes que deciden hacerlo.